Buenas noches. Esto que acaba usted de decir últimamente de que si López Obrador fuera más radical disminuiría la votación hacia él, ¿es por la profunda analfabetismo del mexicano? Y aparte porque el imperio no nos deja crecer. Gracias. Buenas noches. A la maestra Clemencia. Yo me gustaría que abundara, que nos informara un poco sobre las FARC en Colombia. ¿Cuál es su papel o qué es lo que está haciendo las FARC en Colombia, por favor, maestro? Sí, buenas noches, está hablando una compañera sobre el movimiento sindical en Colombia y bajo el terrorismo del Estado, ¿cómo se mueve el movimiento? ¿Es legal, ilegal? Sindicalismo, sí. Gracias. Yo quiero hacer dos preguntas a Clemencia. La primera es cómo recuperan sus territorios las comunidades, ¿sí? Y la segunda, cómo han enfrentado la violencia sexual las mujeres en el contexto de guerra. ¿Qué posibilidades le ven ahora a esta elección para México? Que es fundamental un cambio. Gracias. Procedemos a respuestas y si hay tiempo hacemos una segunda vuelta. Creo que la primera es sobre el analfabetismo en México con respecto a la opción de Andrés Manuel. No, mira, en general la actitud frente al voto, bueno, eso es un fenómeno sumamente complejo, ¿no? Se mezclan tradiciones, aspectos culturales, pero no en términos de escolaridad, de alfabetización, la cultura como tema antropológico, tradiciones políticas. Pensamos que es un país que no arrastra una historia de competencia electoral muy feliz. 71 años de partido de Estado enseñaron a la gente que no valía la pena votar, que el voto, aún falseándolo, no se discutía porque total iba a ganar el partido del Estado, ese tipo de... Eso pesa muchísimo, es un tema cultural. Alguna vez don Pablo González Casanova, que por cierto colabora en el libro, dijo, el PRI es un fenómeno ya, del PRI de los Salines, eso, más cultural que político. Es un PRI que puede hacer cambios económicos antipopulares muy profundos, echar abajo la ley que protegía al ejido, etcétera, un montón de cosas. Sin embargo, siguen ganando los sectores populares. Es un tema de arraigo más cultural ya que político. En general, los antiguos populismos latinoamericanos tuvieron raíces muy fuertes en esta materia, ¿no? Ahora, hay un dato duro que sí, que se confirma en todas las encuestas y que sí es preocupante, y no tiene que ver con saber leer o escribir, sino en el interés de la gente en informarse y cómo se informa la gente. En alguna oportunidad, en una encuesta de la UNAM, se descubrió que sobre 10 personas había 7 que eran incapaces de identificar a un columnista político reconocido. Si uno les decía, Miguel Ángel Granados Chapa, ¿dónde escribe? Granados Chapa pasó por todos los periódicos de México, no me acuerdo en ese momento dónde estaba, creo que ya estaba en Reforma. Pero pasó por toda la historia de los diarios de México, toda una época gloriosa de Excelsior. Pero digamos, no interesa el tema, en qué momento, ese momento, dónde estaba colaborando él. Lo grave era que la gente no sabía decir dónde estaba escribiendo ese columnista y algunos casi lo desconocían. O dónde escribe Lorenzo de Meyer, tampoco. Pero 7 sobre 10. Pero los 10 sí se informaban por los noticiarios en horario AAA. El noticiario que va en las dos cadenas del duopolio a las 10:30 de la noche. Ese sí es un tema grande y no es analfabetismo. Es a veces desidia por la política, cierto apoliticismo, herencia del antiguo partido de Estado, cierta asociación, cierto lugar común que se nota en las conversaciones de la política asociada a la corrupción. Necesariamente es un tema de ascenso económico, de ver dónde quedan los amigos para votar por un candidato u otro, cosas de este tipo. Y creo que el tema de la radicalidad de la propuesta en una campaña electoral tiene que ser muy, muy medida, ¿eh? En general los programas de avanzada muy, con un tono anticapitalista muy manifiesto, solo prosperan cuando hay tradiciones de izquierda local muy fuertes, o aquellos lugares donde el nacionalismo popular ha implantado banderas anticapitalistas fuertes y persisten esas banderas. Pero el cardenismo y el prismo del nacionalismo popular, digamos, se terminó con quien dijo inteligentemente, un sujeto taimado pero sumamente lúcido, fui el último presidente de la revolución. José López Portillo, podemos discutir el sexenio de él, un montón de cosas.
pero dijo una verdad histórica, como diciendo lo que sigue ya es un modelo neoliberal detrás de una bandera histórica que estuvo asociada a las banderas democráticas y populares de 1910. En este sentido realmente hay un corte de época muy importante. Lo que sigue después es a Melcocha, donde el Partido del Estado, el antiguo Partido Populista en México, se encargó de impulsar las reformas neoliberales, y la similitud con Acción Nacional es enorme. Lo del PRIAN no es una exageración de Andrés Manuel, realmente una similitud enorme. Si algo expresa con una sinceridad brutal la declaración de Fox de ayer, es como diciendo: evitemos que el tipo medio populista llegue al gobierno, votemos por el más parecido a nosotros. Josefina, bájate del caballo y votemos todos por Peña. Lo dice, como es elemental y no distingue a Borges de Hugo Sánchez, lo dice así, no elabora las cosas. El amigo Vicente Fox, el expresidente, pero refleja eso de algún modo. Ahora, AMLO llegó hasta lo que pudo, y fíjese que Chachalaca en 2006 le sirvió para que todo el aparato mediático se le tirara encima, por ejemplo, cuando realmente le dijo poco. Para lo que se suele decir en las campañas electorales fue un piropo. Sin embargo, toda la derecha mediática, incluyendo los escribas más lúcidos, pusieron el grito en el cielo. Y ahora lo hacen también a través de las escorias que uno encuentra por ahí, gente que la mencionaba Carlos, como los dos Carlos, Castañeda, Aguilar Camín, que supuestamente venía de otra procedencia, en fin, ni hablar de lo que es el grupo que produce guiones de televisión, guiones para los programas de Televisa, ¿no? Clemencia tiene un montón de preguntas por ahí. Bueno, voy a tratar de ser como muy sintética. Lo primero es que el papel de las FARC en Colombia sigue siendo importante, pero también ha venido cambiando la lógica también de la reconfiguración de los actores en Colombia, y creo que eso es importante. Es decir, quiero resaltar lo que ha significado el proyecto paramilitar en Colombia, frente al cual también las FARC han tenido que enfrentarse. Es decir, si bien las FARC están en Colombia desde los años 60, lo que queda claro también es que la resistencia de las FARC, tanto para Colombia como en América Latina, le ha implicado enfrentarse a un actor muy fuerte, no solamente al colombiano, sino también al estadounidense. Creo que en este sentido es importante ubicar los últimos operativos, especialmente el que todos conocemos de Sucumbidos, que fue un operativo militar de inteligencia, tanto de Colombia como de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, decir que permanezca la FARC todavía en Colombia es un logro. Si estemos de acuerdo o no con la lucha revolucionaria militar, no quiere decir el papel que sigue significando la FARC. En ese sentido, también decir que también es importante cómo cada gobierno colombiano ha tratado de deslegitimar el papel de las FARC como un actor de narcoterrorista. Y en este sentido creo que también ha hecho mella. Yo creo que sí es importante, si algo decía Carlos, y que también hay que tener como un actor en esta lucha contra insurgentes, ha sido el papel de los medios de comunicación. Han tenido ese efecto, y obviamente, digamos, para la mayoría de los colombianos, la FARC es un actor narcoterrorista. Entonces también ha venido cambiando como esta forma de ser leída las FARC en Colombia. Y por otro lado, también decir que en este sentido hoy día se está buscando una solución política al conflicto, como lo decía anteriormente. Incluso las FARC lo están poniendo otra vez sobre la mesa con Santos, pero el gobierno, diríamos, no solamente colombiano, sino estadounidense, no quiere, porque no les conviene. Buscar la forma de que las FARC tengan una salida política estarían quitando este factor de justificación para la lucha contra el insurgente en la región, no solamente en Colombia, sino también en América Latina. La segunda pregunta, frente al sindicalismo en Colombia, no es un sindicalismo charro, como se dice aquí. El sindicalismo en Colombia creo que han sido los sindicatos de los actores más importantes desde los años 60 hasta nuestros días. Sin embargo, también decir que han sido bastante estigmatizados, amenazados, señalados. Las cifras, no tengo las últimas cifras. Si algún sector de la izquierda en Colombia ha sido aniquilado en términos de su peso como estructura de izquierda, ha sido el sindicalismo. Podemos hablar que incluso en el periodo de Uribe, por lo menos 500 sindicalistas fueron objeto de asesinato, amenaza u hostigamiento. Entonces es importante, permanece como un sector importante de izquierda, pero ha sido un sector muy debilitado
porque precisamente es una fuerza de izquierda en Colombia. En tercer lugar, la pregunta de la compañera sobre la recuperación del territorio de las comunidades me parece que es una pregunta central en la resistencia de los movimientos indígenas y campesinos en Colombia. Como decían también, si algo quiere el Estado colombiano junto con los Estados Unidos es la apropiación del territorio, igual en México. O sea, creo que hay esta forma también de expropiación de los recursos y de apropiación del capital pasa también necesariamente por una lucha de control territorial. En este sentido es importante, hay muchos procesos de resistencia, comunidades que han creado, sería una charla muy larga, pero han creado diferentes modelos para poder permanecer incluso frente a una estrategia paramilitar que ha copado el territorio nacional. Y quiero hacer énfasis porque cuando hablamos de estrategia paramilitar, aguas aquí en México, caso de Guerrero, caso de Michoacán, implica no solamente esta lógica paramilitar en el ámbito militar, sino fundamentalmente una estrategia de control psicológico, cultural y social, que sí dio resultado en Colombia porque realmente es una fuerza muy poderosa que ha ocupado los territorios. Entonces, en ese sentido, creo que un reto incluso en México es crear el fortalecimiento de formas de resistencia locales que ha implicado una estrategia política, mediática, económica en las zonas. La violación sexual, así como México, mucho más, ha sido una estrategia de guerra, tanto prioritariamente para las mujeres, pero también para los hombres. Las cifras de violaciones sexuales en el contexto de guerra en Colombia no están totalmente documentadas porque es un problema que sigue quedando en silencio, pero claramente, especialmente de los 80 para acá, es una estrategia y es un arma de guerra en Colombia. Creo que no se me queda nada, bueno, solamente también decir, en términos de lo que pasaría ahora en México, yo sí creo que hay una pregunta que hace don Pablo en el libro, al final del libro, que quería recuperar, y es ¿con quién nos aliamos? Es decir, ¿con quiénes? ¿Y en qué momento? Si algo sí hay que hacer, yo sí insisto mucho como reto ahorita, es frente a quién nos estamos enfrentando. Y creo que hablar de México hoy no es lo mismo que hablar en los 80 o en los 90, porque implica una reconfiguración del imperio, implica una reconfiguración de la lucha contra insurgente en México, y no olvidar, cuando yo digo lean, piensen, valoren por qué la asesoría del gobierno colombiano en México, porque realmente les ha funcionado. El Plan Colombia, como el Plan Mérida en este momento, les funcionó en Colombia. Y estamos hablando no solamente de una cantidad de desaparecidos, desplazados, asesinados, sino fundamentalmente un objetivo fundamental, la expropiación del territorio colombiano. Entonces creo que eso hay que verlo en la lógica de las alianzas frente a un momento electoral importante. Gracias. Bueno, un comentario a la última pregunta, pero también algunos de lo que se ha dicho, ¿no? Sobre el subtítulo o el título del libro, Avance, la izquierda en nuestra América, avance o retroceso. Algunas de las cosas que creo que darían para un próximo libro tienen que ver con el modelo, o los modelos, mejor dicho, dentro de esto que Candia llama, o llamamos algunos, el nuevo progresismo o el socialismo en construcción, las diferentes modalidades de esta izquierda que quiere ser socialista. Y aquí hay, dentro de los gobiernos progresistas, un modelo extractivista que a su vez se enfrenta dentro de los mismos países, por ejemplo Bolivia, con el reivindicar a la Pachamama. Es decir, Evo reivindica a la Pachamama, pero a su vez desde el gobierno está impulsando un modelo extractivista. Aquí hay una aparente contradicción, o hay una contradicción, pero que a su vez, si lo llevamos a Uruguay o a Ecuador o a cualquier país, se plantea lo mismo. Chávez tiene el petróleo y no nos planteamos si el socialismo de Chávez no se apoya en el tema del petróleo, que también genera contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este es un gran tema sobre los modelos de la izquierda hoy y cómo resolver estas contradicciones que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con las poblaciones campesinas, indígenas,
que donde hay una carretera en Bolivia, se extrae el gas, se extrae el petróleo al otro lado. Es decir, esto es un problema a discusión dentro de la izquierda. También creo que Clemencia acaba de plantear un tema que dice don Pablo en el libro, que es, y lo planteaba Caña, ¿no? Es decir, el problema es de crear un bloque de poder contrahegemónico para enfrentar al bloque dominante, y esto implica, desde el campo de lo popular, establecer justamente una política de alianza que pasa por algunos aspectos que hablábamos en la intervención anterior, que tenemos que juntar a los diferentes dentro de las perspectivas que están por un cambio social, ¿no? Y esto tiene que ver con la pregunta de AMLO. Yo difiero rotundamente sobre el tema de si en México hay un analfabetismo político. Voy a tratar de explicarme. Es decir, AMLO tiene un proyecto, que es el proyecto de él, que es un proyecto sistémico, o sea, dentro de los marcos del sistema capitalista, él plantea algunas reformas posibles dentro del marco capitalista. Ahora, ¿tiene que ser más o menos radical AMLO? Es decir, esa es una pregunta que dejo medio en suspenso, pero se deberá a que él es más o menos radical porque la población mexicana es analfabeta, porque no tiene experiencia de lucha o no está practicando luchas. Entonces me voy al 2006. 2006 resume una gran acumulación de fuerzas sistémicas y antisistémicas de mexicanos y mexicanas. Y digo mexicanas, se lo recalco, porque justamente uno de los nuevos actores sociales es la mujer empoderada ya, pero en muchas comunidades, en muchos barrios urbanos, la mujer juega un papel principal. Entonces, 2006 tiene que ver con Atenco y con Oaxaca, que son reprimidos, son dos movimientos que tienen que ver en buena parte con la tierra, y eso los hermana con el zapatismo, con Cherán, con Murillo, con otras expresiones, pero son reprimidos con políticas de contrainsurgencia que implica control de población y el tipo de armamentos y de medidas que se toman contra estos dos movimientos. En el caso de Atenco es un pequeño poblado semi-rural o semi-rural a 30 kilómetros del DF. En el caso de Oaxaca es en una capital, pero donde se manifiesta una gran coalición de grupos urbanos y campesinos en distintas partes del territorio oaxaqueño. Y es reprimido también por la vía contrainsurgente, echándose mano incluso al paramilitarismo. Pero ese mismo 2006, antes de las elecciones y después de las elecciones, después del fraude electoral continuado que viene desde los videoescándalos en 2003, pasa por el desafuero y llegando a las elecciones, se conforma en ese periodo un gran movimiento social sistémico, o sea, que está dentro del sistema y cree que por la vía electoral, con un liderazgo que es el de López Obrador, mediante el voto de las urnas puede llevar un cambio posible en México. Aquí los empresarios, es decir, de vuelta aquí, yo había notado izquierdismo en el sentido de que te decían los de rebeldía, no, rebelión, versus posibilismo, no peyorativamente, sino en el término de lo posible hoy, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese movimiento de López Obrador fue un gran movimiento de masa. Muchos de ustedes, o muchos de nosotros participamos en 5 o 6 grandes concentraciones, la primera de 1 millón, después ya no nos hizo, es decir, ya no nos asombraba ver de 1 millón, y hubo una de 2 millones, ¿no? Entonces fueron 6, 7, no solo ante las elecciones, sino incluso hasta 2008, cuando ese movimiento social de resistencia civil pacífica logró parar la privatización del petróleo, cuando el tesorito estaba en el fondo del Golfo y Calderón quería privatizar Pemex, ¿no? Entonces,
Pero en ese 2006 había un ZLN que estaba en una tregua armada, porque sigue siendo un movimiento armado, están sí construyendo sus autonomías, hacer los caracoles, etc., pero no han dejado las armas. Y a su vez había un EPR que en 2006 había sido golpeado en el 98, pero ahí estaba. Entonces estamos hablando de movimientos sociales sistémicos, movimientos armados, antisistémicos, pero aparte de los grupos armados hay otros movimientos antisistémicos, de campesinos, de urbanos, barriales, que ya no creen que la cosa pasa por la vía electoral. Entonces, esas expresiones, incluidos los 15 millones que votaron por López Obrador, habla de un pueblo analfabeto. Es decir, no tendremos a veces una visión muy urbana de la cosa y no sabemos qué está pasando en los muchos Méxicos, qué es México. Y entonces, a lo que voy es al 2006, diciembre, y al 2007, al 2008, es decir, contra ese pueblo analfabeta, justamente se recrea el viejo terrorismo de Estado de los años 70. Con la guerra de Calderón reaparece la desaparición forzada, la ejecución sumaria extrajudicial, la tortura, la aplicación de la tortura de manera sistemática. Estos son los tres elementos clave del terrorismo de Estado. Entonces, eso lo tenemos hoy en México. Tal vez no está acá en el DF, pero está en la geografía nacional, en más de la mitad del territorio nacional, con un componente extra. Es decir, será tan analfabeto el pueblo mexicano que Estados Unidos tuvo que recurrir a una imposición, a imponer un proyecto como la ASPAN, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, y una iniciativa Mérida en clave de contrainsurgencia. ¿No será que Estados Unidos interviene y se ha metido hasta la cocina en materia de inteligencia, de fuerzas coercitivas estadounidenses del territorio nacional, de la CIA, de la DEA, del FBI, del Pentágono? ¿Será porque en México no pasa nada que están actuando como están actuando aquí adentro? Entonces, a veces lo electoral también nos hace perder la visión de lo que pasa en el México real. Y esto tiene que ver también con los medios. El México real no es el que nos dice la prensa. Justamente, la prensa oculta al México, a los muchos Méxicos, ¿no? Entonces, bueno, creo sí que en este periodo, estos últimos 5 años y medio, estamos asistiendo al gobierno más, o si agarramos los 12 años del panismo, con sus aliados del PRI y algunos del PRD, estamos asistiendo a uno de los momentos más entreguistas de la historia contemporánea de México. Y sí, frente a ese entreguismo hay bolsones de resistencia en muchas partes de México. De lo que se trata, como planteaban los compañeros en la mesa, es justamente de crear ese gran bloque contrahegemónico, de recrear ese gran bloque antihegemónico que en 2006 había venido acumulando fuerzas de distintas maneras, y la guerra de Calderón, por la vía del terror, del miedo, logró controlar. Es decir, perdemos de vista si los zapatistas no tiran tiros, ¿por qué es? Porque hay una ley que dice que mientras no tiran tiros, el gobierno no los toca, pero están bajo un cerco de aniquilamiento, hay un cerco de contrainsurgencia. El EPR, ¿por qué no vuelve a la lucha armada y está negociando sus 2 desaparecidos? Porque saben que si operan militarmente en este momento, Estados Unidos tiene la justificación para plantear en México apareció en el terrorismo. Y entonces si inventan a través de los medios algo que vincule mediante una gran mentira mediática al EPR con el narcotráfico, ya tienen la matriz de opinión que ha venido trabajando Hillary Clinton, el Pentágono, de que en México hay narcoinsurgencia, narcoterrorismo, y ya estamos en la Colombia de Uribe, en donde el saldo fue 7 bases militares o una, es decir, ya están adentro ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir. 5 minutos. Adelante, doctor. Va a hacer una pregunta al
relación a lo que dice que existe en México una izquierda social sin la construcción de una izquierda política, independientemente de que no comparta esta aseveración, pero en ese marco que usted lo señaló, yo nomás quiero hacer un contexto para que me responda a lo siguiente. ¿Sería capaz un pueblo de que no tiene una construcción de una izquierda política, sino únicamente una construcción de una izquierda social, tomar el poder vía las elecciones? Le voy a decir por lo siguiente, en este contexto. Porque hasta que no apareció el Ibero Atenco, todos los analistas decían que iba de día de campo el puntero y que iban a ganar la elección. Incluso hay unos seminarios en el Colegio de México en donde señala año de elecciones, año de elecciones. Y todos los panelistas que estuvieron la vez anterior, casi al unísono, decían, casi un milagro, solamente que exista el ganador es el puntero. Y entonces resulta de que aparece el Ibero Atenco, yo le llamo así, es una constitución mía, porque aquí quiero rebatir lo de la izquierda social y de la izquierda política. Entonces, y yo digo que hay una izquierda política, pero bueno, el hecho es que aparece el 11 de mayo el Ibero Atenco, surge un nuevo actor social, un actor político, y entonces ya, ahora sí están pensando hasta la comentocracia, que la moneda está en el aire, que hay un dilema y toda una serie de cosas. Entonces, la pregunta concreta con relación a esto, ¿acaso podrá una izquierda social, sin haber una construcción de una izquierda política, tomar el poder? Porque yo diría que el 1 de julio la decisión la tienen los electores, y si para mí sigue estando la moneda en el aire, y obviamente hablando de corazón, yo creo si gana el movimiento progresista, ¿qué me dice a su aceleración? ¿Hay otra pregunta? Sí, no, nada más que es una pregunta para cualquiera que quiera contestar, porque me gustaría saber si consideran que una izquierda, gobiernos de izquierda en Latinoamérica, o si son realmente iniciativas de la socialdemocracia lo que estamos viendo en el bloque contrahegemónico que está en Bolivia, Ecuador, Argentina, lo que consideraban que era Brasil, ¿no? Sí. Bueno, la primera, sí, Enrique. Yo tengo una pregunta. El maestro Cande y el maestro Facio mencionaron la coyuntura electoral mexicana, igual lo que menciona el compañero Paco. Creo que es un tema muy importante lo que está sucediendo ahorita en México para valorar si en México está viendo en términos del libro, decía un avance o retroceso de la izquierda. Yo creo que hay que analizar, por ejemplo, a los nuevos actores sociales, a los jóvenes, como un nuevo actor social. O sea, esta irrupción de los jóvenes, que ya hacían en muchas partes la primavera mexicana, y las demandas de ellos, que son básicamente el oponerse a la imposición, el oponerse al control de los medios, y todas las demandas que han estado planteando en los últimos días. Creo que también es importante analizar las nuevas demandas de los movimientos sociales o las demandas que se están dando en este momento. Entonces, bueno, yo quisiera que se analizara un poco lo que está sucediendo en este momento en México como un análisis del avance o retroceso de la izquierda en México. Y la última, compañero, porque ya estamos correteados, creo que había por ahí, ¿no, compañero? Mi pregunta es, ¿el proyecto AMLO será viable si dentro de su grupo político, gente que tiene antecedentes nefastos, antecedentes negativos, como los de Marcelo Ebrard, Casitas del Sur, Dios Divine y otros actos progresivos, o de la Fuente que lo mencionó para secretario de Educación Pública, el buen maestro que mete a más de 1000 alumnos a la cárcel por luchar por una educación gratuita. Bueno, todas las 6:30, ¿verdad?
Sí, una reflexión común sobre la pregunta, sobre el tema de izquierda social. Yo sí creo que hay izquierda social y no se ha construido una izquierda política. Pensemos si Leonel Godoy, no sé si Ángel Aguirre, si Marcelo Ebrard, si nuestra ex camarada comunista, ex gobernadora de Zacatecas, por Dios, expresan una izquierda política. Si esa es la izquierda política, estamos mal. Hay un divorcio enorme. Estoy haciendo casi una especie de razonamiento binario para que las cosas queden más claras. La distancia que hay entre ese tipo de dirigencia y, no hablemos de otras candidaturas, del llamado o ahora llamado Movimiento Ciudadano, por Dios, nadie vaya a cruzar Movimiento Ciudadano. Yo voy a votar por AMLO, obviamente, y por todo lo que tenga que ver con él, pero no por el Movimiento Ciudadano, la antigua Convergencia, que puso a Alejandro Puente, que quiere voltear a Carmen Aristegui. Entonces digo, estos son ejemplos brutales que estoy poniendo de blanco y negro. Lo que quiero expresar es que entre esa gente, entre Ángel Aguirre en Guerrero, entre Maloa en Sinaloa, entre todas las que desgraciadamente salen en coaliciones donde el PRD ha tenido algo que ver, digo, si eso tiene alguna vinculación realmente y expresa el sentir del movimiento urbano popular, de todo lo que los compañeros de la mesa ya han mencionado, de los productores pequeños y medianos del campo, de el fenómeno juvenil en todas las expresiones. No me refiero al 132, que no son ninis, porque esos comen y van a la escuela, pero qué bueno que ahora tengo una actitud crítica y ya me han chiflado, por suerte, en la Universidad Iberoamericana al candidato de la derecha, que no es Josefina, es Peña Nieto, no nos engañemos. El candidato de la opción conservadora está en el PRI, no está en el PAN, en esta coyuntura, claro. No en el 2006, donde los poderes fácticos ya apostaron a Calderón, ahora están todos los poderes económicos detrás de la Barbie, esta Barbie mediática que han inventado. Entonces creo que la distancia entre el fenómeno social, incluidos en esto los movimientos por respeto a la diversidad sexual, los pueblos originarios, el fenómeno de Chiapas con la comunidad zapatista, etc., y las dirigencias políticas que expresan los tres partidos que constituyen el movimiento progresista, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, es enorme. Si esa dirigencia expresa esa izquierda política y expresa la izquierda social, mis reservas, no estoy de acuerdo en eso. Por eso quise aclarar las cosas. Una cosa es el sentir del movimiento urbano popular, de las clases trabajadoras, del sindicalismo democrático, de los muchachos que comen y salen a la calle, y otro, lo que dicen por ahí, otros dirigentes, incluido Alejandro Puente, que es candidato por el movimiento progresista. Sí, rápidamente vamos por las respuestas a la compañera que planteaba los movimientos de izquierda en Bolivia, Ecuador, Argentina. En lo personal te puedo responder que sí responden a la izquierda actual, sobre todo los movimientos de Bolivia y de Ecuador, que representan la inmensa mayoría de la población. En el caso concreto de Argentina, tal vez no lo llamamos izquierda, pero retomo las palabras de la embajadora, lo podemos llamar como un movimiento nacional y popular. Sí, yo pienso que en el caso concreto que te estoy mencionando de Argentina es un gobierno nacional y popular y es un gobierno de izquierda en los términos que hoy nos permiten que sea una izquierda democrática, ¿sí? Y para ello, bueno, tenemos todas las muestras de lo que ha pasado en los últimos 50 años en Argentina, donde no ha habido un gobierno que, aunque heredero de un régimen populista, de como se mencionaba el peronismo, que nos diera lo que nos dio, digamos, la presidencia actual. Nos referimos concretamente a los fondos y jubilados de pensiones, asignaciones universales por hijo, al respeto de los derechos humanos, donde más de 1.500 represores están en las cárceles. Y bueno, no lo llamamos régimen de izquierda, lo llamamos movimiento nacional y popular, pero que representa, como lo demostró en las últimas elecciones, con el 54% de manera avasallante, el sentir de las mayorías populares. Con respecto al otro tema de AMLO, del proyecto AMLO, si Carlos o alguien quiere brevemente. Nos dicen que ya nos vamos. Brevemente. No, una pequeña reflexión sobre el tema de los jóvenes como nuevo actor social que se planteaba.
sí, surge en la Ibero. Lo llamativo es que se suma el ITAM, se suma la Nahua, la del padre Maciel, y es decir, varias privadas, y luego el IPN, la UNAM, etcétera. Esto es nuevo, que se suma lo nuevo en Chile, ¿no? El movimiento estudiantil chileno viene un año, es decir, hay algo nuevo. Pero ojo, los 132 tienen un precedente reciente, que son los muchachos de Ayotzinapa en diciembre, que siguen luchando, ¿no? Es decir, y habría que hacer que, así como reivindicaron Atenco, la Ibero y este movimiento, que incorporen a los muchachos de Ayotzinapa, porque ellos están en un estado como Guerrero, donde son carne de cañón, porque están los caciques, está el ejército, está el sistema operando ahí, ¿no? Y lo último, breve, el proyecto de AMLO es viable, y aquí yo recurro a Plejano Vera, el papel del individuo en la historia. Es decir, Chávez era viable como un paracaidista de las fuerzas clásicas de coerción del Estado venezolano. Bueno, desde la cárcel crea su movimiento. Entonces, AMLO, si gana primero, se puede, aún con quienes lo rodean, se podrá desprender de quienes lo rodean. Pero ¿saben qué? Será viable en tanto un movimiento popular sea el que lo impulse, como está apoyando y rodeando a Chávez, porque si no, si gana AMLO, lo va a rodear enseguida los poderes fácticos para jalarlo. Entonces no es solo AMLO, es que hagamos, si gana AMLO, el resto. Los tres partidos de la izquierda ya están rebasados por el movimiento de Morena. Entonces es un análisis sesgado decir que va a ganar AMLO por los partidos. No siento, si gana AMLO, como dice el maestro Fácil, es por Morena. Nosotros ya rebasamos a los partidos. Para terminar, yo sugeriría que vean el resultado de la primera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Creo que es un esfuerzo de los pueblos que hay que reivindicar, porque es una